Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias a todos los que han sido puntuales. De todos modos, esto se está grabando para los que van a ingresar recién o tal vez no puedan ingresar por algunos aspectos. Eh, Bien, hoy nos toca un tema muy importante dentro del comercio exterior y comercio internacional, puesto que ayer les he comentado que todos los que estamos viendo, los temas que estamos viendo referentes a regímenes aduaneros, valoración aduanera, normas de origen, nomenclatura arancelaria, que obviamente la nomenclatura viene del sistema armonizado, es normativa internacional, ¿no? Es una normativa supranacional que viene de los organismos internacionales, de la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Tomemos en cuenta que por esto de la globalización, después de la Primera Guerra Mundial, después de la primera revolución industrial que ha habido en el mundo, ya se han empezado a crear este tipo de organismos, ¿no? Hemos empezado con la Primera Guerra Mundial y los aliados que ha buscado Estados Unidos y ahí se ha creado la OTAN. Ustedes saben muy bien que dentro del comercio interior internacional todo influye, ¿no? Se han dado cuenta en los aspectos justamente de la pandemia y lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, Rusia y Ucrania, ¿verdad? Todos esos aspectos, por la misma situación de globalización y el aspecto de que todos los países o la mayoría de los países están suscritos dentro de estos organismos internacionales, obviamente afecta a la economía internacional y de cada país y obviamente más a los países menos desarrollados, ¿no? Entonces, a raíz de esto, estos organismos internacionales han venido creciendo en todas sus ámbitos, se podría llamar, y uno de estos dentro del comercio exterior y aduanas, comercio internacional, es la Organización Mundial de Aduanas, que antes se llamaba Consejo de Cooperación Aduanera, y también la Organización Mundial de Comercio, que anteriormente era el GATS, ¿no? Y de esa parte nace lo que hoy el licenciado Gary Ferrell nos va a hablar referente a la normativa de valoración a nivel internacional y obviamente él ha sido parte también de la parte operativa de la aduana nacional dentro del departamento de valoración. Sin más preámbulos, les voy a presentar al licenciado Gary Ferrell. Igual ha sido un gusto trabajar con él dentro del área operativa de la aduana nacional. Es el licenciado Gary Ferrell Moscoso, es licenciado en economía, tiene un diplomado de comercio exterior y aduanas, diplomado en gestión de negocios internacionales, diplomado en gestión de compras, diplomado en diseño curricular, especialidad en finanzas corporativas, egresado de la maestría de finanzas corporativas y la maestría de administración de empresas. Entonces tiene un currículum muy amplio y ha trabajado en la aduana nacional, ha sido parte de la aduana nacional justamente en el departamento de valoración. Sí, antes de que haga su intervención, quiero agradecer también a CADEPIA, la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía, que es la que nos auspicia con los certificados que se les va a hacer llegar terminando este curso. Licenciado Gary Ferrell, muchas gracias por su presencia. Dejo a usted para que pueda presentar este tema. Víctor, gracias, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos por estar presentes. En nombre mío, gracias a CADEPE también por darme la oportunidad de participar con ustedes en este curso. Vamos a tener 2 horas y un poco más. Voy a tratar de profundizar lo más que se pueda en lo que es el tema del acuerdo de valoración y además también ver cómo encaja dentro de los procesos de importación, dentro de los procesos de control que hace la aduana nacional a todo acto de importación y además también las observaciones que se puedan hacer por parte de la aduana a los despachos y las posibles respuestas que haría el importador. Voy a iniciar con un pequeño detalle que es un resumen que presenta la aduana nacional sobre los procesos, bueno, sobre el régimen de importación a consumo. Y lo que voy a hacer es simplemente mostrarles efectos de después entrar a lo que es en tema, mostrarles dónde encaja valoración aduanera,
donde ustedes se van a topar con los controles que hace la aduana nacional sobre los despachos de importación, hacia los documentos, hacia los datos que se encuentran ahí, hacia los pagos que se hayan hecho al exterior por la compra de algún bien, un bien tangible. Parto de eso, los bienes que son sujetos a un control aduanero son bienes tangibles, ¿ya? Los bienes intangibles, el caso más puntual, como el software, tiene un trato muy, muy especial por parte de la aduana, y en esos casos se recomienda más que todo la intervención de impuestos internos. Así que la aduana en sí no se mete con los procesos de comercio exterior de bienes intangibles, ¿ya? No lo hace, no lo hace, así que en ese lado vamos a quedar fuera. Ya han visto, pues, tengo entendido que ya han visto el tema de merciología aduanera. Yo simplemente voy a entrar en un pequeño resumen sobre lo que es el proceso de importación a consumo y en base a eso voy a entrar directamente a tema, a lo que es el control del valor en aduanas. Todo se inicia directamente con la obtención de tres principales documentos, ¿no? Lo que viene a ser la factura comercial, lo que viene a ser la lista de empaque y lo que viene a ser el documento de transporte. No lo tomo el seguro porque algunas veces las personas deciden no obtener un seguro, o a veces el Incoterms directamente ya obliga a un exportador a cubrir parte o la totalidad del seguro. Es más que todo una negociación por el Incoterms que está muy pegado al tema del seguro. Por lo normal, la mayoría de las operaciones de comercio exterior se zanjan con tres documentos. Factura, que viene a ser el resumen de un contrato, una negociación previa, una lista de empaque, que viene a ser un resumen sobre las dimensiones del envase y del embalaje, que lo va a requerir el transportista para cotizar el transporte, ya sea por volumen o por peso, ya sea por medio casetero, férreo, marítimo o multimodal. En ellos, dependiendo el medio de transporte que uno decide utilizar, prima el peso o prima el volumen. Y eso es para lo que se utiliza la lista de empaque. Después tenemos el documento de transporte marítimo. El documento, o bueno, el documento de transporte internacional. Este documento es muy importante porque es la confirmación de que hay una intención de importación de un bien a territorio nacional, a territorio boliviano. Es la entrega del bien a un transportista internacional, es la entrega del bien para que él asuma la responsabilidad del movimiento de esa carga y donde digamos que el retroceso al proceso de exportación es muy difícil, ya sea marítimo, ya sea aéreo, ya sea terrestre, es muy difícil que la mercancía vuelva. Así que digamos que se da inicio el proceso de importación cuando la mercancía ya está en manos de la transportadora final, que es en caso usted en Bolivia específicamente, tendríamos los terrestres con los países vecinos, tendríamos el marítimo con gran parte del mundo y tendríamos aéreo con todos, ¿no? Esos serían los más importantes. Al momento de tener esos tres documentos, nosotros, dependiendo del plazo que nos da el procedimiento de importación a consumo, el reglamento de importación a consumo, que ahora ya se llama reglamento antes de importación, antes del procedimiento, les voy a pedir un marcadísimo favor. Ya quizás entre un poco a mezclar la denominación de esto, porque nosotros junto con Víctor y mucha gente dedicada al comercio exterior conocíamos a todos estos lineamientos, procesos que tenía que uno que seguir para importar un bien, se les consideraban procedimientos, ese era el nombre del documento. Ahora, un nuevo cambio, quizá hace un año, dos, ha sido cambiado a reglamento. Así que si ven que mezclo, es simplemente porque me es un poquito difícil adaptarme al reglamento, con procedimiento llevo 20 años trabajando así. Así que va a ser algo indistinto, por favor. Eso es lo único que les pido que tengan en consideración con el cruce que me vaya a hacer. Este reglamento especifica los pasos, ¿no? Para la importación, después del proceso de importación, que se da cuando el importador en territorio nacional tiene acceso a un documento de transporte, tiene una cantidad de días X para llenar una declaración de importación previa. Entonces, en eso se inicia con qué. Primero, el declarante tiene que elaborar una declaración interna, una declaración de importación de mercancías. Al momento de elaborar, lo que va a hacer es escanear los documentos soportes, factura, lista de empaque, documento de transporte, si tuviera seguro y otros más que pide el reglamento de importación a consumo. Los escanea y los sube al sistema, revisa que todo está bien y lo envía directamente al sistema de la aduana. El sistema de aduana, ¿qué es lo que hace? A través de un proceso automático, revisa que la declaración se haya llenado bien. Si hay algún problema, inmediatamente le va a notificar al declarante y este va a tener que corregir algún dato dentro de ese sistema, dentro de ese documento. Y lo corrige y bueno, puede proceder sin ningún problema. El sistema valida
no hay todavía aquí una intervención de algún funcionario, el sistema trabaja de manera automática, el sistema suma, validar información, indica que está llenado. Eso no quiere decir que la aduana está aceptando la declaración. Ojo, no, simplemente dice que se ha llenado bien. La revisión que haga la aduana va a ser de manera posterior, por eso tiene que ser a través de un funcionario, quien va a dar la validación a esta declaración junto con los documentos soportes y junto con la mercancía. Eso lo que hace el sistema es simplemente decir, miren, está bien llenado el formulario. Entonces, perfecto, te damos y te asignamos un número. ¿Ya? Después, esto tiene que ser firmado, ya que, ya que el sistema de la aduana acepta la declaración, que los datos metidos están bien. Entonces, lo que hace el declarante es a través de un PIN que le entrega la aduana nacional, decide aceptar y firma digitalmente. ¿Ya? De manera posterior a eso, a la aceptación de la DIN, a la firma digital, se procede por parte del importador o su representante, que van a ser los que van a estar en el sistema, lo que hacen es realizar el pago. Paga el mismo software de la aduana, a través del llenado de la información, les arroja una declaración de importación, un número, y también les arroja los montos de impuestos, según información que se ha colocado en esa declaración. Lo que se hace es inmediatamente con eso. Perdón, creo que tengo a alguien con el micrófono abierto. Víctor, ¿me podrías colaborar? Sí, ya lo he cerrado, Garguito. Muy bien, seguido más. Ya, vale, perfecto. Ya. Después de que se da toda esa obligación, se da el monto, el importador tiene un tiempo X de hacer el depósito de los montos que establece el sistema, que deben pagarse pues, ante alguna institución, que en este caso es el Banco Unión, la única autorizada, la entidad financiera. Lo único que participaría, si es que no lo hace a través de su sistema, que es un INET, que es a través de pago a través de cuentas, lo va a hacer a través de alguna empresa, bueno, a través de un cajero en algún lugar, una sucursal que tenga el banco, usualmente los tiene en la mayoría de las administraciones aduaneras. Y ustedes depositan el dinero, e inmediatamente después de eso se emite un registro y además se asigna canal. Ya. Elaboran la declaración, el sistema de la aduana lo acepta la declaración, la firman digitalmente, después de eso pasan el pago de los impuestos y inmediatamente se genera un recibo de pago y se da el canal, ¿no? Y el canal puede tener tres opciones: canal rojo, canal amarillo, canal verde, ¿no? Es lo mismo que un semáforo. En rojo te paras, en amarillo es simplemente una advertencia que ya tienes que pararte, y en el verde es que pues, directamente tienes una salida directa. Y aquí es donde empieza la relación, o en todo caso, la interacción entre el importador y los funcionarios de la aduana, en base a muchas observaciones que pueda tener la aduana, pocas o ninguna. ¿Ya? Esas observaciones pueden ser de distinta índole, ¿no? Puede estar observada la partida arancelaria, que eso se resuelve presentando descargos, muchas veces la intervención de algún perito, muchas veces la intervención del Departamento de Merciología que tiene la aduana nacional, que a través del pago de una cantidad de X puede resolver cuál es la partida arancelaria correcta, o en todo caso la participación de los expertos que puede contratar el importador o la agencia aduanera y presentar los descargos de decir, esta es la partida arancelaria correcta versus lo que la aduana opina. Según las opiniones, según las revisiones técnicas, se establece cuál es la partida arancelaria y se establece si esto ha afectado a un pago en demasía o en menos de impuestos. Por un lado, tenemos esas observaciones. Por otro lado, podemos tener también observaciones sobre certificados de origen. Certificados de origen son un documento que emiten países alrededor, con los que Bolivia tiene convenio, por el cual el país, Bolivia, se compromete a reducir los impuestos a ciertos países con los cuales ha firmado convenio. ¿Ya? En todo caso, casi todos los países de Sudamérica han firmado convenios con Bolivia y tienen un trato diferenciado con el gravamen arancelario, no con el IVA, con el GA. ¿Ya? Pueden pagar 30%, pueden pagar 20, 10 o 0. Y para pagar 0 o pagar menos, tiene que haber una confirmación de que esa mercancía fue fabricada en los países con los cuales Bolivia firmó un convenio. ¿Ya? Estamos por ese lado, ¿no? Observaciones de la partida arancelaria, observaciones a los certificados de origen, y después vienen las observaciones al valor, ¿no? Y es ahí donde entra el acuerdo de valoración.
En cuanto se establece canal rojo o canal amarillo, esta declaración de importación que ya tiene número a través del sistema es enviado a algún funcionario público. ¿Vale? Entonces, si es canal amarillo, lo que hace este funcionario, este técnico aduanero, lo que hace es revisar la declaración de importación y la documentación soporte. Los documentos adjuntos, factura, lista de empaque, documento de transporte, ya sea guía aérea, ya sea guía marítima, ya sea guía terrestre, o sea CDT o MIT, los revisa juntamente con algunos recibos de pagos hacia el extranjero. Eso es canal amarillo. En canal rojo, a esa revisión documental se le adiciona una revisión física. Entonces, el técnico establece una fecha de revisión y tiene que ir el importador o su representante, mejor si van ambos, o con su agencia aduanera, van a verificar la mercancía que efectivamente sea la que está dentro de los recintos aduaneros con relación a los documentos presentados por el importador, ¿no? Se revisa, se ve y se empieza a analizar todo eso. Y a razón de eso, pues hay dos resultados, positivos o negativos, ¿ya? Si las observaciones han sido resueltas, pues no hay ningún problema. Lo que hace el funcionario muda de canal, pasa de rojo a amarillo o a verde y la mercancía se puede ir. Pero si existen observaciones, lo que hace el funcionario es solicitar mayores descargos con documentación complementaria, mayores explicaciones, y si estos no son suficientes, pues emite un acta de reconocimiento. Y después del acta de reconocimiento se le da un plazo dado al importador para presentar nuevamente por segunda vez más descargos sobre las observaciones que tenga el importador, pero el funcionario público, y en base a eso la aduana junto al funcionario público van a resolver si esta segunda presentación de descargos resuelve las dudas del funcionario. Si no las resuelve, entonces inmediatamente esto pasa ya a una resolución administrativa y se notifica al importador que no se acepta y este es el monto nuevo por el cual se van a cobrar los restantes impuestos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el acuerdo de valoración, ¿vale? Aquí entra directamente. Ahora les voy a mostrar el procedimiento de importación a consumo. Ya, bueno, el reglamento. Y el reglamento nos interesa ya desde el artículo 69. El 69 inicia con lo siguiente. Después de la revisión por parte del funcionario, ya sea revisión física o ya sea documental, si el funcionario tiene alguna observación que tenga que ver con el valor en aduana, lo que hace la administración, previa a los resultados de aforo, antes de registrar el resultado de aforo, le notifica con un formulario llamado formulario de observaciones al valor declarado para que el importador presente más descargos complementarios. ¿Qué quiere decir complementarios? Que tú no puedes volver a presentar a la aduana tu factura, tu lista de empaque. Todos los documentos que tú has presentado al momento de elaborar la DIN, por eso quería que vean el pequeño flujograma que estaba ahí sobre la operación de importación, todos los documentos que tú primeramente has escaneado, has adjuntado declaración de importación y lo has subido al sistema de la aduana, no los puedes volver a presentar. Si los vuelves a presentar para la aduana es directamente que no tienes documentos complementarios. Entonces, con eso directamente te puede indicar de que las dudas que tenía la aduana sobre tu declaración de importación se mantienen, no las has resuelto. Pues, lo más recomendable en estos casos es que si tú vas a presentar los mismos documentos, tengas que adjuntar algún dato complementario, es decir, o una nota, una carta, decirme en la factura tanto se indica esto, que se resuelve la duda tanto, eso tienes que hacerlo. Pero si lo vuelves a presentar nuevamente, la ONA va a decir lo más sencillo, o el funcionario, no has presentado nuevos descargos. Bueno, presentamos nuevos descargos, que vamos a ver más adelante cuáles son en el curso. Y de ahí pasamos al siguiente artículo, que viene a ser ya directamente el artículo 71, en el párrafo 2, que dice aforo con observaciones. ¿Ya? Si después de presentar la primera vez descargos, la aduana considera o el funcionario considera de que los documentos que ha presentado resuelven sus dudas, no se preocupe. Más adelante vamos a ver lo que es el tema de dudas que tiene la aduana, que se simplifica en unos 4 o 5 observaciones donde se concentra el 90% de las observaciones de la aduana, ¿ya? Entonces, ve 4 o 5 puntos en los que se concentra la aduana para observar una declaración de importación, ¿no? Entonces, si en esos 4 o 5 puntos que ha observado, tus descargos han resuelto las dudas del funcionario, lo que hace el funcionario es simplemente
dar que no hay observaciones y concluye con la autorización de levante. Pero si hay observaciones después de presentar por una vez tus descargos, entonces lo que hace es, dice, no han sido suficientes los descargos, por lo tanto te genera una acta de reconocimiento, un informe de evaluación de valor y te pide nuevamente más descargos. A partir del artículo 72 del reglamento, ya se empieza a hablar sobre los resultados de la forma, sobre lo que te va a decir el funcionario. En el acta de reconocimiento te va a decir cuáles son sus dudas, cuáles son sus observaciones, y en base a la interpretación que tú tengas, tanto como importador como despachante de aduana, tienes que presentar nuevamente nuevos descargos. Ya no puedes presentar los documentos que has presentado escaneados, ¿vale? No. Tampoco tienes que volver a presentar los que te han pedido antes de la elaboración de esta acta. Esos tampoco los tienes que volver a presentar. Tienes que presentar otros nuevos descargos, ¿ya? Ahí está el problema con el tema de las observaciones de la aduana. Mucha gente, muchos importadores repiten los descargos. Y la aduana hace algo extremadamente sencillo y dice, no has presentado nuevos descargos, por tanto, no aceptamos tu valor declarado, y la aduana empieza a buscar en su base de datos un precio obtenido de importaciones pasadas que sea similar o idéntico a tu mercancía importada. ¿Ya? Y hagas ese monto y lo sustituye a tu declaración de importación y con eso genera la nueva base imponible y los impuestos que te faltarían pagar. Ese es el problemita cuando no presentas nuevos descargos, los principales, y es muy común. ¿Listo? Ah, bien, eh, lo que quería mostrarles es lo siguiente. Dentro de esto, me ha sorprendido mucho este nuevo reglamento, porque en este nuevo reglamento no te da la opción que te viene después de lo que resuelva la aduana en sí. Usualmente te recomiendan que puedes ir a otras instancias superiores, pero este reglamento no lo tiene. En el anterior reglamento, en el anterior procedimiento, te decía que tú podías representar el actuar final de la aduana ante otras instancias jerárquicas superiores. En este caso, vendría a ser directamente la superintendencia tributaria, pero en este lo han quitado. No sé por qué. Me temo que el hecho de que no esté es simplemente porque están más apegados a una función de control, están más apegados a una función de observación de la declaración, de los valores declarados, y al parecer quieren dejar al importador que decida qué es lo que va a hacer, y no va a ser la aduana el que le va a decir, oye, puedes ir hasta aquí para representarnos. Me ha parecido muy extraño. Pero si ustedes no están de acuerdo con lo que ha obrado la aduana después de presentar 2 veces información complementaria, tienen que recurrir esto a través de la superintendencia tributaria. Ya, según los recursos que le permita, que vienen a ser 2 recursos. Y si no están conformes con lo que dice la supervisión tributaria, pueden irse hasta la comunidad andina, que ya es salir del territorio boliviano, irse a una estructura jurídica supranacional, donde prima lo extremadamente técnico. Pueden llegar hasta ahí, pero ojo, los costos son elevados. Pero si lo que ustedes están perdiendo es mucho, consideran de que el actuar de la aduana no ha sido satisfactorio a los descargos presentados, entonces pueden llegar a ese extremo. Entonces, tienen 2 fases, tienen una fase nacional, donde están divididos entre la aduana y la superintendencia tributaria, y después tienen la fase supranacional que está en la comunidad andina. Bien, esto es solo un resumen, por favor. Lo que quiero es mostrarles dónde encaja el acuerdo de valoración y dónde encaja todos los procesos. Ahora, denme un segundito, vamos a entrar ya directamente en lo que viene a ser. Denme un rato. Ujú. No, perdón, me equivoqué. Denme un ratito. Denme un rato. Dado el tiempo que no es mucho, no es mucho el tiempo que tenemos, la materia la vamos a ver directamente desde el punto de vista de la aduana, desde el control que hace la aduana, control de valor. ¿Ok?
Así que la exposición como tal va a estar dividido en los siguientes puntos. Va a estar dividido con una pequeña reseña histórica. Vamos a entrar a lo que es el valor de transacción, el principal método de valoración. Vamos a entrar después a los restantes métodos de valoración, que vienen a ser 5, el de mercancía idéntica, similar, valor deductivo, constructivo, último recurso, y vamos a tocar el tema del control aduanero. ¿Por qué es importante valoración aduanera? Porque esta es sujeta de control y lo controla directamente la aduana. Por eso se llama valor en aduanas. No se llama valor en aduanas. Es la aduana la que establece qué datos deben de ser metidos en su sistema y en base a esos datos la aduana va a establecer con su sistema lo que considera es la base imponible y en base a ese monto, porque la base imponible es un monto, sacado de trozos del precio que está en la factura, sacado de trozos de lo que es el transporte, lo que son trozos de lo que es el seguro, va a tomar, los va a sumar y va a decir esto es la base imponible. Esto es el monto por el cual debemos a cobrar impuestos. Bueno, no la aduana, sino que en realidad es el Estado boliviano. En base a eso, va a cobrar también, según la partida arancelaria, porcentajes, ¿no? Para decir, el gravamen arancelario, vamos a pagar un 10% del valor de la base imponible, vamos a pagar el 10%. En relación al IVA, todos pagamos el 14.94, agarramos la base imponible, le sumamos el gravamen arancelario que estamos pagando y a eso le sacamos el 14.94. Y dependiendo del producto, quizás tengamos que pagar algún tipo de tasa. Tenemos en este caso tenemos lo que vienen a ser los impuestos específicos. Usualmente se hacen para vehículos, para este tema de hidrocarburos o derivados de hidrocarburos. Hay unos impuestos muy específicos. Entonces, la base imponible es por la cual la aduana va a establecer cuánto de dinero se va a cancelar como impuestos. Así que es muy importante para la aduana el que la base imponible refleje todos los datos que han sido partes de la operación de comercio exterior. Por eso te avisa y te dice qué porcentaje va a tomar del flete marítimo, del flete terrestre, del flete aéreo y cuánto va a tomar del seguro, ¿no? Con base a eso, continuamos, ¿no? Ahora, ¿dónde surge este tema del acuerdo de valoración? El acuerdo de valoración es muy reciente, viene hacia los años 90, pero el establecimiento de cómo generar una base imponible sumando distintos valores surge hacia mucho más antes atrás, ¿no? Surge hacia los años 30. Hacia los años 30, después de la gran crisis financiera que se tuvo en Estados Unidos, la Gran Depresión, empiezan a generarse barreras comerciales. Bueno, resulta que ya no todas las exportaciones se concentran en las grandes potencias coloniales. En este caso, Inglaterra, Holanda, Portugal, España, ya no se concentran en ellos. Ya empiezan a aparecer países que se habían independizado un siglo atrás o hace poco a meterse al mercado internacional. Al independizarse, pues ya no había un control de las potencias de la época sobre los productos que se estaban distribuyendo en todo el mundo. Estos países recién creados o que quieren meterse en el mercado internacional empiezan a buscar mercados y muchos países empiezan a generar barreras. Pues le dicen, bueno, si quieres entrar aquí, pues te voy a colocar una pequeña barrita porque me tienes que pagar. Hacia 1934 y 47, la Segunda Guerra Mundial, hay un colapso de Europa, de una devastación considerable, y se empieza a reescribir lo que vienen a ser las nuevas potencias que van a gobernar de ahí en adelante, lo que es el comercio exterior y las reglas que en ellos están puestas. Ahí empiezan a aparecer entonces relaciones comerciales bilaterales entre dos países, Estados Unidos con Alemania, Estados Unidos con Francia, y como se está reconstruyendo Europa, empiezan también ellos a tener por su lado, cada uno de los países, a tener relaciones con algún país. Alemania con Chile, España con Bolivia, y con algunos países africanos que se estaban empezando a independizar, y ya la mayoría empiezan a tener relaciones bilaterales, no grupales, solo entre los países. Y ahí se empiezan a dar una monstruosa cantidad de aranceles hasta un 69%. Perdón. Bien, Víctor. Sí, sí, seguimos. Sí, bueno, como el día de ayer, por favor, en un minuto se va a cortar para que podamos hacer una pequeña pausa, vayan a tomar agüita y nos volvemos a conectar. Mientras tanto, ya el licenciado Gary va a volver a poner las diapositivas para que continuemos.
De todos Ujú. modos, complementar un poquito respecto a lo que estaba comentando el licenciado Gary. Obviamente todo se ha creado y se ha empezado a difundir, digamos, y como les comentaba, los organismos internacionales, obviamente desde la primera revolución industrial y importante la Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente para que se creen estos organismos internacionales y obviamente hayan los cambios en el aspecto comercial, tomando en cuenta que ha empezado la globalización en ese tiempo. Entonces tenemos unos 2 minutos, por favor, después de que se corte para que volvamos a ingresar. Les agradezco mucho.